Bueno, y cuando te enteras esto de tus riñones, ¿qué pasa adentro? Pues me enteré ya sintiéndome realmente mal, como yo sí estoy muy cansada, no tenía energía y sentía muchísima ansiedad y yo no sabía por qué, y la ansiedad era mi cuerpo diciendo aguas. Algo está pasando. Algo no va bien. Claro. Y pues sí, terminé en el hospital así agotada y estaba absolutamente anémica y decían, ¿pero por qué? Y vieron que estaba soltando proteínas en la orina y bueno, que ya no estaban funcionando los riñones y en muy poco tiempo fue progresando la enfermedad hasta que ya dijeron, ya ahora sí ya no funcionan para nada, los dos riñones además. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Wow. Y cuando logró este cometido el lupus, que es una cosa muy extraña, se duerme. Como que dice, ya logré lo que quería y se queda como muy tranquilito. Ok. Y ahí es donde se vuelve la historia a la vez, la historia como más hermosa y a la vez como lo más difícil para mí, porque tuve que entrar en hemodiálisis, que te conectan a una máquina y la máquina hace el mismo trabajo que hace tu riñón. Ahí te conocimos. Cuando yo estaba en hemodiálisis. Y la sensación de la hemodiálisis es muy extraña, porque uno dice, bueno, pues nada más estás ahí, estás conectada. Pero hay algo que sucede a nivel emocional, es como mi cuerpo no funciona del todo. Y hay, no sé, es muy extraña la sensación cuando te sacan la sangre y te vuelven a meter la sangre. Pasas como por muchos cambios, se te sube la presión, se te baja y no tienes energía, las cosas ya no te saben igual. Es como si poco a poco la vida, tú sientes como en tu cuerpo la vida se te está yendo. Y dijeron que solo había una manera ya de salvarme la vida, porque mi cuerpo tampoco reaccionaba muy bien a la hemodiálisis, y esa era de que se hiciera un trasplante, o sea, de que alguien me diera un riñón o que consiguiéramos el riñón de alguien que acababa de fallecer para que me lo dieran a mí. Y desde el primer segundo que nos dijeron eso, nos dijeron a mi hermano mayor y a mí, que fue como mi compañero durante todo este proceso. Él fue como mi gran amigo y mi compañero, su nombre es Jorge, y él dijo, yo te lo voy a donar. Y yo le decía, eres un loco, uno, no sabes si tenemos compatibilidad, tienes que tener el mismo tipo de sangre, entonces no sabíamos si éramos compatibles, por un lado, y por otro lado, yo no quería, yo decía, pero que le va a doler muchísimo y la va a pasar muy mal, y además es riesgoso, siempre hay riesgos. Yo decía, poner a mi hermano, el ser que más quiero en la vida, en esa posición, ni de broma. Y era cuando yo empecé a decir, tal vez me voy a morir, porque la lista de espera, es eso largo, también ¿verdad? es larguísima, eso también, como si la gente tuviera la conciencia de cuánta gente espera un riñón, y que con el solo hecho de que tú le digas a la gente a tu alrededor, cuando yo me muera quiero donar mi riñón, o sea, sería muy distinta la vida de muchísima muchas gente. personas, claro. Es un hecho muy sencillo, puedes o llenar una... No, ya me explicaron que si, haz de cuenta, yo ante notario lo hice, pero mi familia dice, no importa. Entonces más bien hay que convencer a la familia que esté enterada, claro, que esa era tu voluntad, para que cuando a la familia le pregunten, claro, diga sí. Aunque hayas dejado escrito, si la familia dice no es no, entonces es más importante que la familia esté, que tengan esta convicción, tu familia, de que eso es tu voluntad. Y no solo eso, sino pensar que a través de tu muerte puedes salvar la vida de otra persona. Se puede seguir dando vida, ¿no? Y puedes seguir dando vida, me parece una cosa maravillosa. Claro. Y bueno, yo estaba en este conflicto de que si se podía, si no se podía. Nos hacían pruebas, decían, es que no hay absoluta compatibilidad. Y mi hermano seguía neciando, aunque no haya absoluta compatibilidad, yo te lo doy. Porque, y yo le decía, pero ¿por qué estás tan necio con esto? De modo, me vas a tener que dejar ir. Y le decía, no, ya es algo que yo quiero hacer, que yo tengo que hacer. Correr el riesgo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que no puedo no hacerlo. Y ahí fue cuando yo las conocí a ustedes, que llegaron a mi casa tan amorosas a hacerme Reiki.
y a platicar conmigo sobre esta posibilidad de que yo me fuera a ir pronto. Y me llenaron como de mucha paz y de mucha tranquilidad al decir, tal vez haya llegado mi momento. Sí, papá. No, sí fue una experiencia, de verdad, a nosotros nos marcó muy fuerte. Uy, sí, porque, muchísimo. pues sí, gracias a Dios tenemos esta bendición de ir a dar esta energía de Reiki, ¿no? Y cuando llegamos contigo, sí fue así como, qué fuerte experiencia. Para nosotros también fue como revalorar a partir de ti, ¿no? De cuántas veces nos quejamos de tantas cosas. Y bueno, pues teníamos bien los riñones, ¿no? Decíamos, híjole, bueno, ahorita vemos a alguien que no, todo lo que puede padecer, como por qué no enfocarnos en lo que sí tenemos hoy día, ¿no? Esta afinidad que se dio contigo y esta hermandad que se dio contigo fue bien fuerte desde el principio, yo creo que de las 3, ¿no? Sí. Porque era una compañía, porque realmente pues no sabíamos si te ibas a quedar o no, ¿no? Y me acuerdo aquella carta que te escribió Ana Mari, que dije, wow, qué hermoso, ¿no? O sea, fue algo muy padre. Esa sí fue dictada. Sí. Yo me acuerdo que tenía que escribir algo y llegué, y fíjate, escribir cuando yo nunca he escrito, ¿no? A una escritora. Pero sí me acuerdo que a lo mejor fue en Diksha Meditación, no me acuerdo, pero yo le dije, Gis, algo me pasa que necesito escribir una carta, y le escribí y yo decía, y era seguro tienes un propósito en esta vida, ¿no? Algo así. Y vete, ¿cómo estás? Sí, no, por eso yo digo que estamos aquí festejando, porque sí. La manera en que se dio todo, que fue como casi como una historia que estuviera ya escrita, donde todo cuadraba y todo tuvo su momento y todo tuvo su razón, y llegaron los personajes, ¿no? Adecuados para cambiar la historia. La historia es que mi padre vive en Estados Unidos y él estaba en una cena, y mientras todo esto estaba pasando de si sí o si no y cómo, en una cena tuvo sentado al lado a un señor y mi papá, que estaba muy agobiado por todo lo que estábamos viviendo como familia, porque la enfermedad no solo afecta al enfermo, sí, trastorna la vida de todos los que están a su alrededor. Claro. Ya sea que pueda lidiar o no pueda lidiar, porque algunas personas se retiran y dicen, yo no puedo con esto. Pero finalmente este señor le dijo, tu hija tiene que ir a ver a la doctora Alberú en el Instituto Nacional de Nutrición, porque esta mujer hace trasplantes y es la mejor cirujana de trasplantes, y ahí en nutrición nos pueden atender muy bien a tu hija y a tu hijo si quiere hacer esto. Y a través de ella fue que cambió todo, y empezaron a hacer las pruebas. Y ahí fue donde me operaron, y ahí fue donde se hizo el trasplante por fin. A través de un señor que estuvo sentado en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, sentado al lado de mi papá. ¿Por qué tenía él esta conexión? Y no solo eso, ese hombre 2 meses después se murió. No, es una historia increíble. Entonces, cuando lean un Diosidencias. Diosidencias, qué bonito. Sí. ¿Ese libro cómo se va a llamar? Ese libro se llama Jack decía que su hermano era el mar. ¿Era el mar? Era el mar. Y es porque mientras estaba yo enferma, leía un libro de Jack Kerouac que así se llama Mi hermano es el mar. Y entonces la idea es que Jack decía que su hermano era el mar, y yo digo que mi hermano fue la vida. Ay, qué padre. Bueno, está muy hermoso eso, pero bueno, en un instante regresamos, no se lo pierdan. Gracias. Regresamos.